Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez y como es habitual, muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto. Recordarles siempre seguirnos también a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Alejandra Lora me estará acompañando dentro de algunos minutos, aquí se incorporará al programa y hoy, iniciando la semana, Henry Ebrard tendrá a su cargo su análisis y comentario económico con temas de mucho interés en el ámbito financiero y económico. Miren, hoy había expectativas de que el presidente de la República, Luis Abinader, reanudaría la semanal, el encuentro que habitualmente sostiene con representantes de los medios de comunicación en el Palacio Nacional. Desde horas tempranas se estaba esperando el anuncio de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Presidencia de la República o de la Dirección de Prensa del Palacio Nacional anunciando que se reanudaba estos encuentros habituales del jefe de Estado con los medios de comunicación, pero esa información no se produjo ni tampoco en horas de la tarde. No hay, al parecer, ninguna decisión de que estos encuentros vayan realmente a ser suspendidos, pero hay otros que entienden que al parecer se está trabajando en una especie de revisión de estos encuentros semanales del presidente de la República con los medios de comunicación. Ustedes saben que a través de este canal la prensa nacional tiene oportunidad de preguntar, de cuestionar al presidente sobre temas de mucho interés que ocurren durante el curso de la semana y que esto es un escenario bastante oportuno para conocer qué opina el presidente de la República sobre esas situaciones que se producen normalmente en el acontecer diario del país, ya sea en el campo económico, en el campo social, en el campo político y en el campo institucional. Pero como les recuerdo, en el día de hoy no hubo ese anuncio. La semanal fue suspendida a raíz del inicio de las Navidades, de la festividad de Navidades, y uno entendió que era prudente que se suspendiese en esa época del año donde tradicionalmente lo que la gente entiende es que debe reflexionar, de partir con sus familiares, con sus amigos, y no está para política ni para que le esté contrariando el día a día con temas que generan preocupación. Pero vamos a esperar. Alejandra, ¿qué tal? Manuel, Bueno, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. feliz Yo no año te había nuevo. visto desde esa época. Extrañando tanto como tú la semanal del presidente, pero yo creo que más allá de eso, nosotros tenemos mucho contenido que tiene que ver con tema de gobierno, con el tema de los cambios. Yo creo que más allá de los cambios, no hay una mejor semanal que esa, Sí, que nos la dio la semana pasada. exactamente, pero hay muchos temas en el ambiente que siempre es oportuno que el presidente de la República se refiera a ellos, Claro. pero no sé, porque lo habitual es que ya pasada la Navidad, la festividad de Año Nuevo, pasados los Santos Reyes, era prácticamente obligatorio Bueno, que se retornara a la rutina. yo creo Ya que la gente retorna a la rutina, la gente, el ciudadano común retorna a la rutina y se esperaba que el presidente de la República también retornase a esa rutina de la semanal. Manuel, al no retornar el presidente, la rutina de la semanal, vemos que su equipo político, o no su equipo político, perdón, los miembros del PRM pues han retomado por cuenta propia la narrativa del PRM. Sí, O sea que, es un tema que lo tenemos en agenda, así mismo es. Pero mira, hoy hubo la audiencia preliminar en el caso del desplome de la discoteca Jet Set, que causó la muerte a 236 dominicanos, más de 180 resultaron heridos. Y en esta audiencia preliminar que el juez ha dispuesto que se posponga para el 16 de marzo, básicamente lo que el tecnicismo judicial demanda es que aquí se le comunica los cargos que hay en su contra, se le permite ya con el conocimiento pleno de las acusaciones que le está formulando el Ministerio Público, se le permite ya la constitución de abogados,
ellos tienen sus abogados constituidos, pero básicamente elaboran lo que son sus medios de defensa. Pero llamó la atención, Alejandra, de que en el Palacio de Justicia se concentraron parte de los familiares de las víctimas de esta tragedia, la mayor tragedia que ha ocurrido en el país, la madrugada del 8 de abril del 2025, y la verdad es que reclamaron justicia de manera, yo entiendo que hasta dramática, en algunos casos con fuertes epítetos, fuertes acusaciones contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat durante este encuentro. Incluso ahí hay una fotografía de parte de los familiares que se concentraron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde le vociferaron todo tipo de cosas a los dos hermanos que acudieron, que como es normal, a esta audiencia preliminar. Incluso hay un despacho de la agencia F que da cuenta de esta manifestación por parte de estos familiares. Realmente es un hecho que sigue impactando a la sociedad dominicana. No hay que perder de vista que fueron 236 personas las que fallecieron, un hecho bastante conmovedor que prácticamente causó una conmoción nacional. Pero lo que los hermanos Espaillat estaban solicitando, o sus abogados han estado solicitando, es que se revise el peritaje que se hizo inicialmente sobre las causas del desplome de este edificio. En el expediente que ha formulado el Ministerio Público se afirma que hubo negligencia por parte de los propietarios de este centro de diversión en cuanto a darle atención a las condiciones del techo de esta discoteca. Hay testimonios de empleados que revelan que se producía ya gotera, que había de alguna manera filtración de materiales que caían al piso, y que esa situación se le comunicó en más de una vez tanto al propietario del negocio, el señor Antonio Espaillat, como a su hermana, y que las soluciones que se daban eran soluciones temporales, soluciones que no impactaban directamente lo que demandaba el deterioro que se estaba observando, que al parecer era progresivo, y que eso culminó con el desplome del techo esa madrugada. Así es que nada, esta audiencia sigue. El 16 de marzo es la fecha que el juez ha fijado para que se dé conocimiento a esta audiencia preliminar. El juez Raimundo Mejía, del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Y esta audiencia preliminar, básicamente, como le comentaba, lo que es para ofrecerle lo que es las acusaciones que el Ministerio Público ha levantado en su contra o sostiene en su contra, y que ellos entiendan el nivel de las acusaciones y de esa manera puedan, conjuntamente con sus abogados, generar los medios de defensa que van a necesitar durante ya la audiencia de fondo de este proceso. Que Manuel, tú has dicho un punto muy importante, y es que parte del espectáculo que se vivió hoy en horas de la mañana y posterior a que fuera conocida la audiencia por medio a los familiares de parte de las víctimas, yo creo que fue un poquito exagerado, y muchas veces a mí no me cabe la menor duda de que allí hay una jugada de parte de los abogados. Hay una jugada de parte de los abogados también. Claro, el caso conmueve, todavía hay mucho dolor, no se ha cumplido un año de la tragedia, la gente está esperando justicia, pero hay que entender que el Ministerio Público está haciendo su trabajo. Yo entiendo que la audiencia se envió para marzo por petición incluso de familiares de las víctimas. También vi lo del comunicado que sí salía en los medios internacionales, pero también parte de lo que dice el comunicado de los medios internacionales, que las familias de las víctimas, pero hay que recordar que muchas de las víctimas, de la familia de las víctimas, ya hicieron un acuerdo con la familia Espaillat, Manuel. Y recordemos que una de estas fue la hija de Rubí Pérez, que estaba en el concierto con él, Zulinka Pérez, que ella fue una de las que recibió una indemnización, un dinero, ¿verdad? Como lo hicieron otros familiares de la víctima también, exactamente. Entonces hay que ver el caso hay que verlo con paciencia, se entiende el dolor, pero también hay que entender y dejar llevar el debido proceso. Lógicamente, sí, lo importante es que aquí el proceso siga su curso, pero lo que sucede es que no todo el mundo afronta una situación de esta naturaleza con algún sentido de que, bueno,
esto no está pasando. Hay gente que se siente todavía muy lastimada emocionalmente por la pérdida de algún familiar en esta tragedia, y eso explica que esta gente se concentrara en el Palacio de Justicia a montar esta manifestación. Pero como tú dices, hay que dejar que el proceso siga su curso porque está en los tribunales de justicia, y hay que esperar ya que un juez dictamine lo que entiende que debe ser la reparación, tanto en daños y perjuicios como en términos en términos penales, en esta situación que, como yo dije, generó una conmoción nacional. Bueno, Alejandra, tú hablabas de la situación a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, y uno piensa que realmente parece ser que hay disgustos a juzgar por lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, y que es secretario general del Comité del Distrito del Partido Revolucionario Moderno, del Distrito Nacional, me refiero a Alfredo Pacheco, y posteriormente lo que ha dicho el expresidente de la República, Hipólito Mejía. Ambos han coincidido en criticar las cancelaciones que se están produciendo en instituciones donde se han producido cambios de los titulares. El presidente de la República, prácticamente ya culminando el periodo de Navidad, dictó varios decretos donde dispone cambios importantes a nivel de ministerio y a nivel de direcciones generales. Lo que está sucediendo, según ha narrado el propio Pacheco y el propio expresidente Danilo Medina, es que en esas instituciones donde han operado estos cambios se están disponiendo cancelaciones de miembros y de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. En el caso de Pacheco, dice que personalmente le advirtió al presidente de la República que no lo entendía, por qué no intervenía en la situación que se está produciendo en esa dependencia, donde, según él mismo dice, de acuerdo a sus propias palabras, dirigentes que salieron a las calles a hacer campaña política para que el presidente de la República hoy ostentara la dirección del Poder Ejecutivo, están siendo hasta cierto punto desconsiderados, siendo despedidos de sus empleos sin ninguna razón valedera, sencillamente porque se ha producido un cambio en la institución que dirige. El expresidente Hipólito Mejía reconoce que se trata de una situación que no es de ahora, que es una situación vieja, que siempre se ha producido, pero igualmente critica el hecho de que estas cancelaciones se estén produciendo. Y una parte que me pareció un poco dura por parte del expresidente Hipólito Mejía es que él dice que responsabilizaba al presidente Luis Abinader de lo que puede ocurrir a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. En esto, Alejandra, no está muy desconectada a la situación de campaña interna que vive el Partido Revolucionario Moderno. Todo el mundo sabe que hay una serie de aspirantes a la nominación presidencial, y el año 2026 es un año clave, es un año crítico en el marco de estas aspiraciones. ¿Por qué es un año crítico? Porque para el 2027 ya los partidos políticos, todos los partidos políticos que gozan de personería ante la Junta Central Electoral, tienen que tener definidas sus candidaturas, entre ellas la candidatura a la presidencia de la República. Entonces, este es un año de mucha agitación política a lo interno de los partidos políticos, y esta situación que se está presentando es una situación que llama mucho la atención por el tono, sobre todo el tono que ha utilizado el presidente de la Cámara de Diputados para referirse a este problema, incluso diciendo me pueden quitar del cargo o me pueden quitar del puesto. No entendí si de la presidencia de la Cámara de Diputados o del cargo que tiene internamente dentro del Partido Revolucionario Moderno. Pero ese es el cuadro, ese es el escenario que amanece hoy lunes, este lunes, cuando la vida retorna a la cotidianidad, como decíamos, y retorna a la cotidianidad con ese escenario dentro del Partido Revolucionario Moderno, que trasciende también al gobierno. Que hablando de retornar a la normalidad, Manuel, o a la cotidianidad, el presidente, yo entiendo que con los cambios lo que ha intentado hacer es retornar a la confianza que se le tenía a su primer gobierno, esa confianza donde se esperaba que se hicieran las cosas bien y que se perdieron a final del año pasado con lo sucedido con Senasa. Por tanto, lo que el presidente ha intentado con los cambios, tener un escenario de mayor incluso favorabilidad para él delante del pueblo que de su propio partido.
que es válido hacerlo, porque de hecho, al final, quien va a resultar favorecido es el PRM. Pero otro hecho que no podemos dejar pasar también, que tú lo has dicho, en el 2028 hay actividad política y desde ya se retoma, pero también, Manuel, el PRM tiene, me parece que son las elecciones internas en este 2026. De hecho, los cambios sí favorecen que sean primarias ahora, cerradas, que son, sí. Exacto, que el presidente va a aspirar a la presidencia, ¿no? No se ha dicho oficialmente, pero sí es lo que se comenta, y que hay otros que abiertamente van a aspirar a la Secretaría General del partido, que ya es una posición que va a quedar disponible, que tiene ahora Paliza y la alcaldesa Carolina Mejía, pero no obstante a eso, sí favorece los cambios que ha hecho el presidente, pero su partido no lo ha entendido, o una parte de su partido no lo ha entendido, Manuel. Bueno, hay que resaltar esto, el presidente tiene una potestad constitucional para realizar los cambios en el momento que él entienda oportuno. Esto es un derecho constitucional, repito, que tiene el jefe de Estado, y todos los presidentes que hemos tenido han utilizado ese librito, es decir, hacen los cambios cuando entienden que hay que hacerlo. El presidente habló cuando hizo los primeros cambios que estaba de alguna imprimiendo una nueva cara al gobierno. Y entonces uno dice, bueno, una nueva cara al gobierno no se explica simple y llanamente porque se realicen remociones o cambios dentro de la administración pública. Es decir, cambiar la cara a un gobierno implica otras cosas, otro tipo de medidas, como son la adopción de políticas públicas revolucionarias que impacten sectores de la vida nacional de manera positiva. Y responder a sectores también, Manuel, porque recordemos que dentro de los cambios está el exministro, ¿verdad?, de Agricultura, que se responde a un sector externo que demandaba que fuera cambiado. Ya había asociaciones que estaban pidiendo que ese ministro fuera cambiado. Sí, pero este fin de semana se celebró un Consejo de Ministros. Y ese Consejo de Ministros, lo que se anunció desde el Palacio Nacional era que en su agenda básicamente era definir la hoja de ruta o las prioridades para este año 2026. Cuando uno observa de manera tranquila qué fue lo que se anunció al final de ese Consejo de Gobierno, ahí intervino el amigo Félix Reina y el amigo Madera, estuvieron anunciando ahí qué fue lo que se decidió, pero cuando uno ve esa hoja de ruta, realmente lo que significa, al parecer, o como yo lo entiendo, es una continuidad ya de programas y proyectos que el gobierno había puesto sobre el tapete en el año 2025, bueno, ni siquiera en el año 2025, ya prácticamente desde que se instaló en el poder en el año 2020, yo creo que ese tipo de políticas y de iniciativas que se ratificaron este domingo se anunciaron para esa época. El gobierno ha estado dándole seguimiento y desde el punto de vista de la continuidad de las políticas públicas es positivo. Es positivo que el gobierno continúe con los programas y proyectos que en todos los órdenes pone en marcha, porque eso garantiza al final que son medidas que se van a ejecutar y que tendrán algún resultado que impacte la vida pública nacional. Pero vuelvo y repito, el término definir prioridades no me pareció correcto. A mí me pareció correcto decir, bueno, vamos a continuar dentro del marco de una política de continuidad de Estado, vamos a continuar con una serie de programas, una serie de obras que están en curso o una serie de proyectos que ya nosotros hemos definido y que vamos a seguir ejecutándolo. Yo me parece que eso y que además no tenía mucha profundidad, era, por lo menos el comunicado no tenía mucha profundidad y todavía buscando cuáles son esas prioridades. Salud, educación siempre han sido la prioridad. O sea, yo la verdad que no, como que no me quedaron claras, tal como tú dices. Sí, eso me parece que es la continuidad de políticas públicas, que yo no la critico, me parece que es interesante, correcto, pero está bien que un gobierno continúe lo que inició ya hasta que pueda culminarlo, eso es positivo, pero hablar de que vamos a definir prioridades, ya esas prioridades están definidas. Señores, vámonos con una pausa comercial, esperemos que el amigo Henry Ebrard ya esté en comunicación con nosotros para abordar temas de naturaleza económica, así que retornamos en breve.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Iniciamos la semana. Henry Ebrard nos trae su acostumbrado análisis y comentario económico. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, un placer estar de nuevo con todos ustedes, como cada lunes, miércoles y viernes, ya llegando casi a la mitad de este año 2026, donde muchos acontecimientos, tanto a nivel internacional como a nivel local, están sucediendo, por lo que vamos a seguir con el compromiso de ayudarlos a descifrar lo que acontece en este mundo económico, financiero, tanto en lo local como en lo global. Como cada lunes, miércoles y viernes, vamos a revisar los principales indicadores, empezando por supuesto con la visita obligada al Banco Central de la República Dominicana para ver qué ha pasado, qué está pasando con el mercado cambiario. Como es de costumbre, durante el mes de enero de los pasados años, el dólar tiene tendencia a subir frente al peso dominicano y hoy no escapa a esta realidad. Hoy el dólar sube 7 centavos frente al peso dominicano para cerrar en 63,98 centavos. Es muy probable que durante este mes de enero veamos cotizaciones del dólar ya de nuevo por encima de los 64 pesos. Con esto el dólar se encuentra 2 pesos con 40 centavos, 3,90% por encima de la cotización de hace exactamente un año atrás,
61,58, tomando en cuenta que abrimos este año 2026 en 63 pesos con 30 centavos, quiere decir que por lo que va del año, 12 días, un poquito más de una tercera parte y prácticamente la mitad del mes, ha venido subiendo el dólar 68 centavos desde el inicio del mes. Con esto el promedio, la tasa de cambio promedio del mes de enero se ubica ahora en 63 pesos con 80 centavos. El promedio del mes de diciembre 2025 era de 63,65. Como eso nos ubica frente al presupuesto? El presupuesto del año 2026, importante recordar que el presupuesto anual aprobado por el Congreso en base a lo que se llama el marco macroeconómico plurianual, que son esas proyecciones que acuerdan es el Banco Central y el Ministerio de Hacienda y Economía, para los próximos años, no fija un tipo de cambio para el final del año, sino un tipo de cambio promedio para el año completo. Pues bien, el promedio para el año completo 2026 está en 65 pesos con 50, o sea que estamos todavía bastante por debajo del presupuesto, que a mi muy humilde parecer, para que tener cuidado para no equivocarse, me parece ser todavía una bola un poquito alta. De hecho, fíjense que en el presupuesto del año 2025 se había proyectado 63 pesos 11 para el promedio del año 2025, y el promedio del año 2025 terminó finalmente en 61,99 centavos, un poquito más de un peso por debajo de la proyección del presupuesto. El petróleo, la proyección para el año 2026 es que sigan bajando los precios del petróleo. Los precios del petróleo, de hecho, el año pasado se comportaron favorablemente para una economía como la dominicana, que es importadora de entre 75 y 78 millones de barriles al año. El promedio del año completo para la referencia más comúnmente utilizada para medir los precios del petróleo, que es el barril de West Texas Intermediate, o el WTI, terminó con un promedio de unos $65, prácticamente $11 por debajo del promedio del año anterior. En el presupuesto 2027 hay algo que pudiese ser al revés del tipo de cambio, bola alta, una bola baja, porque se proyecta apenas un promedio de $47. La realidad es que hoy bajó muy levemente de 59.12 a 59.01, o sea que está prácticamente $12 por encima del promedio que hay en el presupuesto. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de los acontecimientos, no solamente en Venezuela, sino más especialmente quizás por el tema del petróleo, con la muy probable inminente caída del régimen islámico en Irán. Las protestas han sido considerables, ha sido también considerable la cantidad de muertes, y parece ser inminente el colapso del régimen iraní, una revolución que ha durado en prácticamente 50 años. Para terminar, un dato sí que es también muy favorable para la economía dominicana. En el día de hoy los precios del oro alcanzaron un nuevo récord habíamos hablado. Fíjense, estamos $1.925 por encima de hace exactamente un año atrás. 71% de incremento en los pasados 12 meses, y muy importante de cara al presupuesto y a las proyecciones de recaudaciones del fisco. En el presupuesto 2026
se ha proyectado un precio promedio del oro de apenas $3.467, quiere decir que ya está $1.150 por encima de la proyección del presupuesto. Eso quiere decir que de mantenerse así, las exportaciones de oro van a tener un valor que pueda superar los $2.000 millones, y por otro lado, las recaudaciones a través de los 3 principales impuestos que alcanza la explotación de la mina de oro de Pueblo Viejo, en Cotuí, la renta neta de fundición, que es como una regalía, y sobre todo la participación neta, la participación de las utilidades netas, el PUM, debería de apuntar a que podamos superar los $40.000 millones de recaudaciones frente a una cifra en el presupuesto de unos $31.000 millones. Hasta aquí llega mi comentario económico para el día de hoy, pero antes de regresar a propuesta de la noche, para permitir a don Manuel, que yo entiendo que él tiene una pregunta para nosotros. Adelante, Manuel. No, sí, simplemente quería conocer tu reacción brevemente sobre lo que denuncia hoy el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Él está diciendo de que el Departamento de Justicia ha enviado una serie de citaciones a la Reserva Federal, entre ellas a él mismo, para ser investigado en torno a una inversión millonaria que hizo, o multimillonario, en la reparación de los edificios de la Reserva Federal. Él dice que esto tiene el propósito de intimidarlo, y esto se está planteando ya como algo sin precedente en los Estados Unidos, y se conoce del interés del presidente Donald Trump de alguna manera ejercer control sobre la Reserva Federal. Es decir, ¿qué te parece esto? No, es cierto que desde el inicio la relación entre Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que está de camino a una salida, la relación está muy mal, muy deteriorada con Donald Trump, por la insistencia que dio Donald Trump de acelerar los recortes en las tasas de interés, y la mala voluntad que ha expresado, pero es su derecho, Jerome Powell, de todo lo contrario, frenar las rebajas en la tasa de interés. Inicialmente para 2026 se hablaba de la posibilidad de 2 recortes en las tasas. Otros están ahora apostando a rebaja de 3 a 4 tasas, a 3 o 4 recortes, especialmente si se va Jerome Powell. Ahora, curiosamente, es importante tomar en cuenta que de prosperar la acción judicial en contra de Jerome Powell, esto prorrogaría prácticamente automáticamente su duración en la Reserva Federal. Así que ese es un tema que yo creo que es parte de lo que va a ser todo el año 2026. Recuerda, Manuel, hay elecciones sumamente importantes en Estados Unidos en el 2026, en noviembre. Entiendo que van a ser las elecciones de mayor relevancia en el continente americano para la República Dominicana, tratándose de los Estados Unidos, y que ahí van a haber muchas cosas entre los partidarios y los adversarios de Donald Trump, y ahí no hay duda de que Jerome Powell no está en el campo de los amigos de Donald Trump, por lo que vamos a tener que darle seguimiento a este caso, porque algunos dicen que aún en la Reserva Federal de los Estados Unidos no hay humo sin fuego, o como lo decimos aquí en el Cibao, si el río suena es porque algunas piedras traen. Hasta aquí mi comentario económico para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario en la cuenta de Twitter, @ZebrarH. Por supuesto, estaremos con todos ustedes el próximo miércoles, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía
y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, gracias a Henry Ebrard por su análisis, comentarios e informaciones en el ámbito económico. Alejandra, a mí lo que me preocupa es que Estados Unidos tradicionalmente ha sido un país de instituciones fuertes, de instituciones que funcionan de una manera autónoma. Y en el caso de la Reserva Federal ha sido así a través de los años. Es decir, lo que está ocurriendo ahora no tiene precedente en los Estados Unidos. Y la preocupación que tengo, por eso le hice la pregunta a Henry Ebrard en su condición de economista, es que la discrepancia fundamental entre Jerome Powell y el presidente Trump es que la Reserva Federal no ha dispuesto baja en la tasa de interés monetaria cuando así lo ha querido el presidente Trump. Ellos tienen su política monetaria y saben cuándo actuar, pero el presidente Trump ha estado presionando para que ellos operen de acuerdo a su criterio. Y entonces, si en la Reserva Federal surge un presidente que esté muy proclive a las decisiones de Donald Trump, entonces veremos que cuando el presidente Trump entiende que la tasa de interés debe bajar, entonces va a bajar. Cuando entiende que debe subir, va a subir. Pero esto no responderá realmente a la ejecución de una política monetaria acorde a las circunstancias reales y concretas que atraviese la economía de los Estados Unidos, y eso puede tener impacto más allá de los Estados Unidos, incluyendo aquí en la República Dominicana. Pero como tú dices, tal como tú dices, Manuel, las instituciones de los Estados Unidos son instituciones bastante fuertes y se le ha hecho más fácil al presidente Donald Trump, si te fijas, las políticas hacia lo externo, la política exterior, que muchas veces los cambios profundos a nivel interno. Y eso tiene la respuesta a lo que tú dices. Sí, pero hay mucha efervescencia en los Estados Unidos. La verdad que se vive una situación realmente atípica si uno analiza históricamente lo que ha sido los Estados Unidos. Alejandra, nos vamos a una pausa. Vamos a retornar con otro tema de mucho interés. En Venezuela se sigue liberando a presos políticos, aunque los números que da la administración ahora de Delcy Rodríguez no coinciden con lo que dicen instituciones defensoras de los derechos humanos en Venezuela. Retornamos en breve. Mijo, ábrete esa ventana a ver si entra esa brisita. Está bien. ¿Escuchaste, abuelo? Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita. 1, 2, 3. Abre puertas y ventanas. La brisita se siente ya. La brisita ya volvió. Se siente felicidad. La brisita ya se siente. Volvamos a celebrar. Entretenimiento en familia. Se goza en Navidad. Poner tu casa como nueva. Bendita Navidad. Los parques llenos de luces. Se siente que es Navidad. Vuelve el bono navideño. La brisita se siente ya. Los almuerzos y las cenas que saben a Navidad. Con las ferias de Inespre. Los chelitos y rinden más. Los chelitos rinden más. Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos,
y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Bueno, la situación en Venezuela sigue su curso, Alejandra. El gobierno venezolano anunció que hasta la fecha ha puesto en libertad a 116 presos políticos. Pero esta información es cuestionada por instituciones de defensa a los derechos humanos que hablan de que en realidad han salido de la cárcel unos 40 o 53 presos detenidos por causa política. Todos sabemos que el gobierno de Donald Trump, la administración de Donald Trump, está ejerciendo presión sobre Delcy Rodríguez, a quien yo llamo una presidenta de facto en Venezuela, porque ella no fue electa para ese puesto. En Venezuela la vicepresidenta la designa el presidente de la República. Entonces ella no representa una sucesión constitucional en Venezuela. Ella es una presidenta de facto. A la detención de Nicolás Maduro, sencillamente se decide que ella asuma la presidencia encargada. Pero de lo que se está hablando en el día de hoy es que hay esos detenidos políticos que han sido puestos en libertad, pero incluso estaba escuchando un reporte de CNN que habla de familiares de detenidos políticos que se han trasladado desde el interior de Venezuela hasta Caracas e incluso duermen, pernotan en colchoneta frente a la cárcel esperando que se ponga en libertad a sus parientes. Se habla de que en Venezuela hay alrededor de 800 detenidos por causas políticas. Si estamos hablando, según el gobierno, de 116, significa que todavía falta un gran número de dirigentes políticos o miembros de partidos políticos que todavía están encarcelados. La presión se extiende porque dice Pedro Sánchez, que es el presidente, el jefe del gobierno español, que él ha solicitado a Delcy Rodríguez que igualmente proceda con la libertad de los presos políticos, de los detenidos políticos. Vamos a esperar porque esto va a determinar, esto solamente se podrá producir, es decir, solamente se pondrá en libertad la cantidad de detenidos políticos que actualmente guardan prisión en cárceles venezolanas cuando así lo decida la administración de Donald Trump y ejerza entonces presiones sobre Delcy Rodríguez. A mí me ha sorprendido ver, Manuel, a Pedro Sánchez, líder socialista, y a muchos líderes socialistas con un discurso en el tema de Venezuela, con un discurso mucho más pasivo, ¿verdad? Cuando ellos han mantenido como un discurso tan retaliativo hacia el presidente Trump y va mucho más moderado hacia lo que está aconteciendo en Venezuela, precisamente porque Pedro Sánchez ha sido uno de los que ha dicho que él está a favor, ¿verdad?, de que se deje en libertad a los presos políticos y dijo que él habló ya con la presidenta de Venezuela, con Delcy, pero además ha criticado la postura, criticó la postura un poquito del presidente Maduro y dijo que régimen sí, pero dictadura no. Es decir, él ha ido un poquito más moderado hacia defender que en Venezuela haya elecciones democráticas y que en Venezuela haya una transición más pacífica.
Hay gobiernos que se autodefinen de izquierda, y entre ellos está el de Pedro Sánchez, que hasta cierto punto no han sido cuestionadores a ultranza del régimen de Maduro, mientras Maduro estuvo. No tuvieron realmente la posición radical cuando Maduro desconoció las elecciones del año 2024, de julio del 2024, y que dio como resultado, según las actas que tiene la oposición, de que González Urrutia ganara las elecciones. En esa misma tesitura hay que inscribir el gobierno de Claudia Sheinbaum en México y el gobierno de Lula en Brasil. Sin embargo, el gobierno de Petro siempre estuvo consistente en reclamar que se presentaran las actas que justificaran aquella decisión histórica del Consejo Electoral venezolano que dio como ganador a Maduro. Petro siempre reclamó que se presentasen las actas y en esa postura se colocó más bien del lado de los gobiernos democráticos en la región. Pero gobiernos, por ejemplo, como el de Claudia Sheinbaum, que mantiene un discurso bastante incomprensible, porque mientras habla de autodeterminación de los pueblos, no se pronunció, no criticó el hecho de que al pueblo venezolano se le negara precisamente esa autodeterminación. Y entonces ese es el caso, esa posición dual que mantienen este tipo de gobierno. Pero en el caso venezolano, aquí la situación como que se ve claramente de que se trata de un gobierno que está supeditado al interés de los Estados Unidos. No solamente en el ámbito petrolero, sino también en el ámbito político. Pero déjame decirte que ayer, el Papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano. Ella le pidió de manera muy concreta que intercediera en favor de los presos políticos en Venezuela y que también que Venezuela vuelva nuevamente a trillar el orden democrático. Lo que llama mucho la atención es que para este miércoles, creo, es decir, para pasado mañana, el presidente Donald Trump va a recibir también a María Corina Machado en la Casa Blanca. ¿Qué se va a tratar en ese encuentro? Bueno, uno dice lo más lógico y lo más prudente es que con Marina Machado se comience a hablar de un proceso de transición hacia el orden democrático en Venezuela. Eso es lo que manda la lógica. ¿Por qué manda la lógica? Bueno, porque el gobierno que desconoció esas elecciones, el cabeza del gobierno que desconoció las elecciones que se celebraron en Venezuela el 28 de julio del 2024, hoy está preso en una cárcel de Nueva York. Entonces, lo más lógico, lo más prudente es que María Corina Machado, que representa la oposición venezolana, comience ya a hablar con el gobierno de los Estados Unidos lo que es el retorno de la democracia a Venezuela. Y eso es lo que uno entiende que debe hacerse. Pero Trump es dueño de un pragmatismo en términos de sus actuaciones políticas, de sus actuaciones personales, de sus actuaciones desde la Casa Blanca, que uno no sabe nunca realmente qué es lo que tiene en su cabeza y qué será en definitiva la solución que está ideando. Sin embargo, Manuel, yo creo que María Corina Machado está en ventaja porque mientras los que pudieran también ir, digamos, en una eventual elecciones, en un evento democrático en Venezuela, pues están en desventaja frente a ella. Ella tiene mayor presencia ante la comunidad internacional, está buscando aliados, está buscando apoyo y de hecho eso le es muy útil para ella poder fortalecer su imagen frente a los venezolanos, cosa que otros que eran opositores al régimen ahora mismo no pueden hacer. O sea, todo este escenario de que ella va al Vaticano frente a la comunidad cristiana católica, de que ahora va a Donald Trump, de que estuvo en Europa, pues le favorece a la imagen pública de María. Realmente. Vamos a esperar qué trata María Corina Machado con Donald Trump porque es importante este encuentro. Es importante, como tan importante es el encuentro que ella va a sostener con el Papa León XIV. Es decir, vamos a esperar porque, vuelvo y te repito, lo más lógico es que en Venezuela comience a trillar nuevamente por caminos democráticos. Mira, Alejandra, todavía se está en la búsqueda de la niña Brianna Henao Rosario,
que desapareció el 3 de enero fue, o en el mes a finales de diciembre, en una comunidad rural de Puerto Plata. Todavía se está en su búsqueda porque las informaciones que se tienen inicialmente es que unos familiares, un tío, la habrían violado y que posteriormente asesinado, enterrado su cadáver en un lugar que se desconoce. Entonces, se están utilizando perros, me parece, expertos donados por Estados Unidos, que están en el país realizando esta labor de búsqueda. Hoy se habló de que se encontró algún indicio, un pedazo de tela que pertenece a la menor, pero no hay avance significativo en el proceso de tratar de encontrar el cadáver, como se dice, de esta menor. Un caso realmente muy lamentable. Lamentable y confuso, Manuel. En la medida en la que avanzan los días, el caso se vuelve todavía más confuso porque el mismo Ministerio Público dispuso la libertad de los familiares de la niña. El mismo Ministerio Público, y no solo eso, hoy se habla de que había una sábana manchada de sangre cerca de los alrededores donde se perdió la niña. Una sábana que se ve que es nueva, puesta allí. Este caso es muy similar a lo que ha pasado anteriormente. Mucha confusión, no se define realmente quiénes están involucrados, qué pasó, y todavía, Manuel, cada vez que sale lo que pudiera ser una pista para encontrar a la niña, vuelve nuevamente a la parte inicial, simplemente. Bueno, es un caso lamentable sobre todo esto porque si la policía detuvo al tío de esta menor, era porque tenía algún tipo de indicio que podría implicarlo en la desaparición de esta niña. Pero no sé, es verdad lo que tú dices. Esto hace que uno realmente cultive mucha confusión en torno a lo que está pasando, porque ¿qué ocurrió? Es una comunidad rural, me parece que se llama Barreno, en Inver, Puerto Plata, donde de acuerdo a los testimonios que se han hecho, las personas viven un poco distantes, las casas están un poco distantes en este pueblo, y lo que se dice es que esta niña fue vista antes de desaparecer en un colmado de la zona. Después de que se vio en ese colmado de la zona, que se dio la alarma de su desaparición, se empezó una búsqueda por todas las inmediaciones de esta comunidad y no se encontró absolutamente nada. De repente surge la información de que la policía detuvo a este pariente, que incluso dicen que él confesó en una llamada telefónica que hizo a otro pariente que había cometido la violación y el crimen. Pero si ahora el Ministerio Público pone a esta persona en libertad y no aparece igualmente el cadáver, como que se complica un poco la situación. Los niños desaparecen del foco público, de la cámara, desaparecen sin dejar rastro alguno. Van 6 desde el 2020, Manuel, a la fecha, con nombre y apellido están ahí, que aparecen en la lista de desaparecidos, y el caso es muy similar, están entre 3 años a 6 años de edad. Bueno, este es el caso de este joven que desapareció en Manabao, este niño que desapareció en Manabao, en Jarabacoa. De eso Roldani, de 3 va a ser prácticamente un año, porque fue en el mes de marzo, y todavía no se tiene el más mínimo indicio de qué ocurrió con ese niño. Así es preocupante lo que está pasando, así mismo es. Pues señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche. Alejandra Lora, un servidor, Manuel Jiménez, agradecido de su sintonía. Recordarles que además de la frecuencia de Teleimpacto, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches.